En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Sexagésima. De nuevo me gustaría predicar sobre el Evangelio, pero meditando a continuación de lo que he dicho estos domingos y sobre todo el domingo pasado, y ante la crisis que vemos, hay un gran problema. Creo que es el mayor de todos, porque no se enfoca bien, se dimensiona bien, no se calibra bien la situación de la hora presente. Nos desviamos a veces, no solamente con consideraciones políticas o económicas o sociales, incluso guerras o tercera guerra mundial, sino también moralmente, religiosamente, crisis de fe, motivos religiosos, pero tampoco llegamos a dimensionar la magnitud de esta crisis de fe religiosa, que por cierto tiene proyección en lo político, en lo social, en lo económico, en lo moral, en lo religioso, en la fe y en lo que quieran. Y no solamente los modernistas, no aquellos puros y duros, sino incluso también piadosos o religiosos que de algún modo quieren cumplir, sino también los tradicionalistas y de todo corte y pelo. Incluso las apariciones de Fátima, por ejemplo, por nombrar una de las más importantes, o quizás la más importante, que no viene a ser más que una ampliación de la Salet. No hay que olvidarlo. Pero están descontextualizadas. Hay exposiciones magníficas, pero quedan cortas, por ejemplo, como la de Luis Padilla, que conozco personalmente, que también viró, porque no quería enfrentarse a la legitimidad de Francisquito. Pero ya decía él que el próximo Papa antes, en su primera lectura, que iba a ser un desastre, pero después cambió. Y muchos otros, Villasana y cuántos hay por ahí. El bloque que no sé hasta cuánto es modernista o tradicionalista, o si es tradicionalista del todo, qué corte tiene, el de Luis Román, que dije que era cubano, porque alguien que me mandó de España el video me dijo cubano y yo, pero me extrañó algo, porque yo sé cómo hablan los cubanos y cómo hablan los puertorriqueños. Y me extrañó que hablaba más como puertorriqueño, porque no pronuncian la R, ¿verdad? Se tragan un poco la R, tienen ahí un problema de dicción para mí grave. Bueno, y es no normal por la influencia quizás de Estados Unidos. Y por ahí viene un comentario que dijeron, no, es puertorriqueño. Dije, con razón, que me olía más a puertorriqueño, pero poco importa puertorriqueño, cubano. Bueno,
latinoamericano o hispanoamericano y se acabó. Del bloque ese, conoce, ama y vive tu fe, que quiere ser tradicionalista o quiere ser religioso por lo menos. Gente buena. Y por eso pone a Snyder, por eso pone al uno, pone al otro. Claro, no me puede poner a mí porque ni me conoce y si me pone, revienta todo. Yo lo sé, no hay ningún blog, ni ninguna conferencia, ni ninguna televisión, ni radio que me aguante, porque cuando yo me despacho, no queda títere con cabeza. Y no me voy con medias tintas, ni le debo nadie a nadie. Y a cada uno le va a tocar su medicina en la dosis y proporción que necesita. Así de claro. Porque hay que casarse solamente con la verdad. Muy amigo de Platón, pero más de la verdad, dice el adagio. Pues bien, no se me mide, no se mesura, no se calibra esta crisis que más o menos es evidente, todo el mundo la reconoce. Pero no la sitúan primeramente en el hecho histórico anunciado proféticamente para los últimos tiempos, o el fin de los últimos tiempos. Pero hay algunos que sí, y admiten que es apocalíptica. Pero no basta, porque ¿hasta dónde llega la gravedad apocalíptica de la crisis? Que destruye la fe, que destruye el culto, sí. Y hasta eso lo dicen muchos de estos que he nombrado. Pero ¿de dónde viene la crisis? ¿Se genera sola? ¿Es evolutiva? ¿Salió de la ameba? ¿O de un Big Bang? ¿O tiene una causa como todo lo que es y existe? Y ahí está el problema. Y si se reconoce la causa, ¿hasta dónde? ¿Es simplemente el curita tal, pedrasta o no, recasado o no, que abandonó o no, el obispo, el cardenal, el Vaticano corrompido? Hasta allá pueden admitirlo, cardenales también. Pero hay alguien que siempre se salva, y es la figura del Papa. Porque no admiten que pueda haber, y no se los ha enseñado, adoctrinado, para que haya un Papa que pueda ser ilegítimo y además, o ilegítimo por herejía, cisma o apostasía, o las tres juntas. Aunque fuera legítimo en primera instancia, pero ya en segunda se deslegitimiza. Hasta ahí ya no llegan. Ni aún los tradicionalistas. Porque aún los que se dicen sedevacantistas lo son por efecto de reacción contraria, por oposición per diametrum. Es decir, como un papa no puede caer en herejía, si cayó es que nunca fue papa. Y así los tusistas o los sedevacantistas viscerales o otros aceptan a todos, pero allá Francisco no. ¿Y qué? Nos repite las herejías que son en el fondo las mismas que sus antecesores.
Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisquito. Todos están cortados por la misma tijera. Pero aún así, admitiendo que hay un papa hereje, que haya un papa que sea antipapa, si se mantuviera el cuerpo, como ya lo dije, de cardenales y de obispos, el colegio episcopal, sano, íntegro, saludable doctrinalmente, no habría habido ni Vaticano II ni todo esto. Esta hecatombe no viene de Rusia, ni de los comunistas, ni de los chinos, ni de Mao Zedong, ni de Alemania, ni de Hitler, ni de los nazis, ni de Putin, ni de Pután, ni de Chichán, ni de la Yunai. No. Ni de la masonería que la ha provocado como factor. No. Viene dentro de la misma iglesia, de su propia jerarquía, infiltrada o no infiltrada. Porque no vamos a decir que todos los cardenales, todos los papas y todos los curitas son infiltrados masónicos. No. Habrá y muchos. Pero es de adentro, y todo lo demás que lo hay coadyuva. Pero la causa está en la misma iglesia, corrompida en su parte humana, en su sacerdocio. Y eso es lo que explica el padre Lacunza. La corrupción del pueblo elegido vino del sacerdocio y culmina en el deicidio por corrupción del sacerdocio, en su fariseísmo puro y duro, impugnando en su culmen la verdad manifiesta o revelada en Cristo persona. Y será entonces la hecatombe final apocalíptica el mismo fenómeno, la corrupción del sacerdocio. Y ahí entran todos: sacerdotes, obispos, cardenales y papas. Y tan es así que por eso no se llega a ver que no hay nada que hacer dentro de ese esquema, que hay que salir de Babilonia, para decirlo en términos escriturísticos, como llamaba San Pedro a Roma. Te escribo desde Roma, dice en su primera carta. Aquí con mi hijo Marcos, o sea, San Marcos, que era el que escribía el Evangelio de San Marcos, lo toma de San Pedro. Vendría a ser la secretaria o el secretario de San Pedro. Desde Babilonia. Porque era la confusión idolátrica. Y San Juan también nos dice en 4 ocasiones en el Apocalipsis: cuidado con Babilonia la grande, madre de fornicaciones, que aúna a las naciones. Lo dice en el capítulo 14, en el capítulo 16, 17 y ya en el 18 nos va a decir, después de advertirnos de todo este asunto de Babilonia, que hay que salir de Babilonia.
y es de Roma babilónica. Pero hasta allá no llegamos. Hasta allá no nos da el cuero. Por eso no se dimensiona en su justo peso y medida lo que acontece, y buscamos soluciones a medias. Interpretamos mal a Fátima, que no lo engarzamos dentro del marco apocalíptico, y queremos siempre salvar la legitimidad de la jerarquía, o al menos del Papa, que es lo que le pasa a Luis Padilla, y que a mí me tildó de hereje. Le dije tu abuela, y vuelvo y se lo digo al imbécil, perdónenme, y eso que lo conocí aquí en Colombia y lo vi en México, y he publicado cosas de él cuando hacía su primera lectura buena. Pero bueno, de todos modos, ese es el problema. Cuando no se llega al punto de que hay que salir de Babilonia, de la Roma pagana modernista, de la Roma que ya me dijo la Virgen en la Salet, Roma será la sede del anticristo, después de haberme hablado de la corrupción del clero y de todo. Me llega hasta hablar de Roma como sede del Papa, usurpada por el anticristo. Y hasta ahí no nos da la cabeza de decir que eso es la quintesencia de la Babilonia. Y no solamente del Papa, sino de toda la jerarquía oficial, obispos y cardenales, que son igual o peor. Y que como contexto apocalíptico esto no tiene solución humana. Este es el oscurecimiento de la iglesia, que de medio, fíjate, como dice en varias ocasiones el padre Castellani, la iglesia que será quitada de en medio. Y entonces habla de ocultamiento o eclipse de la iglesia. Aunque no desaparece de la faz de la tierra, pero queda relegada, eclipsada y falsificada. Y eso es lo que dice el padre Castellani en sus obras. Pero no llegamos a ver todo eso, o no lo queremos ver. Entonces yo les voy a leer la cuarta cita de San Juan sobre el anuncio del castigo de Babilonia, capítulo 18, y en el versículo 4 la caída de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar en sus plagas. Y me salto porque no voy a... Y más adelante dice, llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra que con ella vivieron en la fornicación y en el lujo, manteniéndose lejos por miedo al tormento de ella. Dirán, ay, ay de la ciudad grande de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una sola hora ha venido su juicio.
Y de nuevo, más adelante, esto era el versículo 9, en el versículo 16, ¡ay, ay de la ciudad grande! Y después nos dice que hay que salir de esa Babilonia. Bueno, ya lo dije, salid de ella, pueblo mío. Entonces hay que salir de esa Babilonia. Entonces está claro que no podemos combatir este error si no salimos de Babilonia, de la Roma pagana. Y eso es lo que nos cuesta. Porque tenemos la infalibilidad del Papa, tenemos la indefectibilidad de la Iglesia, pero no la tenemos bien equilibrada y en su justa medida. La Iglesia no se puede destruir porque la cabeza es Cristo, aunque la parte humana sea un desastre, aunque sabemos que habrá un pequeño rebaño fiel que representará sobre la faz de la tierra, pero por ahí metidos quizás en cuevas o cavernas, escondidos, o en la misma ciudad, cuevas de la ciudad, como ermitaños de la ciudad, pero relegados, pero sin injerencia, desperdigados, y la infalibilidad del Papa, y por eso no se conculca la indefectibilidad de la Iglesia, y la infalibilidad del Papa lo mismo. Él solo cuando habla es cátedra, nada más. En lo demás se puede equivocar y se equivoca, y por eso Cayetano ya decía que cuando se diga que el Papa está en la Iglesia y representa a la Iglesia, no es la Iglesia, pero la representa y es su cabeza visible. Eso mientras se comporte como tal, pero si no, la Iglesia no está en él, ni él en la Iglesia. Eso lo dice en su comentario a la Suma Teológica de Santo Tomás, en la cuestión secunda, cuestión 39. Y también ahí en ese mismo comentario habla de cómo un papa puede ser cismático cuando quiere suprimir todas las ceremonias. ¿Y qué pasa si el Papa quiere suprimir todas las ceremonias, o toda la ceremonia tradicional, o toda la misa tradicional, como de hecho pasa? Está claro. Pero de esta salida de Babilonia, que es urgente, para no contaminarse, para no participar, para no hacerse, en definitiva, cómplices, parte de eso. No mancharse de esa fornicación. Hay que tomar distancia. Pues Monseñor Lefebvre, a su modo, también lo dice. Nos lo ha dicho, pero no lo hemos entendido. Porque cuando Monseñor Lefebvre nos dice, estos textos ya los he leído, pero ahora toca recordarlos y que se nos haga más patente. Cuando se le habla a él de la visibilidad, él mismo decía que la visibilidad era un problema para la tesis sedevacantista. Y yo ya decía en mi fuero interno, pero ¿qué visibilidad va a haber con un papa hereje? Y es un hereje, y a mí que entonces no me hablen de esa visibilidad.
y se acabó. ¿Cómo? Aunque no lo sepa explicar. Pero después me encontré que el mismo Monseñor Lefebvre daba una explicación a esa objeción que él daba y que él tenía en su momento y que quizás después la superó y por eso quedó escrita. Pero yo la tenía antes, siendo un simple seminarista. Lo digo porque, como San Pablo, pues bien, grande con el grande y pequeño con el pequeño. Yo soy más, y de Cristo y más. Pero bien, si hay una visibilidad de la iglesia hoy, es gracias a ustedes. Estas señales no se encuentran ya en los otros. No somos nosotros, sino los modernistas quienes salen de la iglesia. Es equivocarse, asimilar la iglesia oficial a la iglesia visible. Salir, por lo tanto, de la iglesia oficial, lean Babilonia. En cierta medida, sí, obviamente, hay que salir de Babilonia. Esto lo dijo, o salió escrito en Fideliter número 66 de noviembre-diciembre de 1988. Obviamente, estamos en contra de la iglesia conciliar, que es prácticamente cismática. Incluso si no lo aceptan o no lo quieren reconocer, como es lógico. En la práctica, es una iglesia virtualmente excomulgada, porque es una iglesia modernista. Fideliter número 70, julio-agosto del 89. ¿Y cuál era la razón? El anticristo, los anticristos, ellos lo son. Es absolutamente cierto. Verdaderamente nosotros tratamos con una increíble mafia ligada ciertamente con la masonería. Ellos no están ya dentro de la Iglesia Católica. Esto es un extracto de la conferencia del retiro espiritual de Con del 14 de septiembre del 87. Anticristos. Hasta a mí me chocó porque dije, esto es peor que decir que es un hereje, que no es papa. Porque puedo ser hereje y me arrepiento. Pero si soy un anticristo, ya que me queda. Eso es como hijo de Caín, hijo de Satanás, condenado prácticamente, sin posibilidad de echar reversa. Pues ellos lo son. Y estas palabras fueron escamoteadas. Monseñor de Garreta empezó ahí con su distinción, que no quiso decir, que quiso decir, y también Smilberger no sabían qué hacer. Y lamentablemente Monseñor Lefebvre no les interpretó o les aclaró lo que quiso decir. Lagunas que aquí hay que aclararlas y las estoy aclarando. Entonces, es evidente que hay que salir, por eso no hay que ir más a Roma, a nada. A nada. Si no nos hacemos parte. Y eso es lo que más duele y lo más difícil y es lo más teológicamente contradictorio para un buen católico. Pero hay que saber discernir, sopesar y así verse libre con la libertad que nos da la verdad. Veritas liberat vobis. La verdad os hará libres.
La Iglesia conciliar, sigo con otro texto, estando extendida universalmente, difunde errores contrarios a la fe católica y en razón de estos errores ha corrompido las fuentes de la gracia que son el sacrificio de la misa y los sacramentos. Esta falsa iglesia está en ruptura cada vez más profunda con la Iglesia católica, dice carta a Monseñor de Castromayer, de Monseñor a Castromayer el 4 de diciembre del 90, poco antes de morir. Esa falsa iglesia es la pseudoiglesia o contraiglesia de Satanás. Esa es la Babilonia. ¿Lo dice o no lo dice? Esto no lo han entendido la jerarquía de los que se dicen que son los continuadores de Monseñor Lefebvre. No, por eso yo soy continuador. Ellos no. Por eso me echaron, porque no querían esa fase dura, pura de Monseñor Lefebvre, que no alcanzó a subrayar, a rubricar. Y del Papa no se diga, porque ya lo he leído, se lo puedo repetir. Es posible que estemos en la obligación de creer que este Papa no es Papa. No quiero decirlo aún de una manera solemne y formal. Esto en Pascua del 86. Después de decir eso, pudieron durante las vacaciones reflexionar sobre el sermón de Pascua. Yo no sé. Dice, hay tres problemas. Primer problema, la comunicatio in sacris. La segundo problema, la cuestión de la herejía. Y tercer problema, el Papa es aún Papa cuando es hereje. Yo no sé, no zanjo, pero pueden plantearse la cuestión. Podemos hablar entre nosotros privadamente en nuestras oficinas. Yo lo dije a los sacerdotes de París, porque entre tanto tuve una reunión en París. Cuando los reuní, y luego a vosotros, ya os había hablado y les dije, creo que muy suavemente es necesario, a pesar de todo, esclarecer a los fieles. Pues es una cuestión precisamente de fe. Entonces dejó la puerta abierta al sedevacantismo, pero no a lo bruto, como los pusistas que la embarran y destruyen todo y hacen la obra dialéctica que le conviene a Roma. Y por eso ahora polulan de fantoches de obispo, sin una clara certificación de la continuidad, y así los tenemos. Y quizás personalmente cada uno de ellos quiere hacer el bien, pero no les da la cabeza. Por eso decía, no somos nosotros, Monseñor Lefebvre, sino los modernistas quienes salen de la iglesia. En cuanto a decir salir de la iglesia visible, es equivocarse asimilando la iglesia oficial a la iglesia visible. No es la iglesia visible la Babilonia, la Roma pagana modernista y Roma herética. Salir, por lo tanto, de la iglesia oficial, en cierta medida sí, obviamente. Está claro. Y para aquellos que dicen hay que estar dentro para combatir desde adentro, no, estúpido, imbécil, perdóname,
te llames Felé o Pagliarani o Tutankamón o Williamson o lo que sea. Y en primer lugar dice así, cuando dice, bueno, ponerse dentro de la iglesia, ¿qué es lo que eso quiere decir? ¿De qué iglesia se habla? Si es de la iglesia conciliar, sería necesario que nosotros, quienes luchamos contra ella durante 20 años, porque queremos la iglesia católica, volviésemos a entrar en la iglesia conciliar para supuestamente volverla católica. Es una ilusión total. ¿Está claro? Y para terminar con los textos de Monseñor Lefebvre, texto que en su primera edición en español que hizo el padre de Villers, lo quitó porque no le cuadraba. Después en otras ediciones creo que lo han puesto, por lo menos en la de México. Esta apostasía, dice en Itinéraire espiritual en francés, el libro original, página 70. Esta apostasía hace de sus miembros unos adúlteros, cismáticos, opuestos a toda tradición, en ruptura con el pasado de la Iglesia y luego con la Iglesia de hoy, en la medida en que en ella permanezca la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces está diciendo esta apostasía de esta gente. O sea, habla de cisma y de apostasía. Bueno, aquí tengo textos de Lacunza que no quiero, pero alargar. Y lo que dice Castellani, pero nos han advertido de todo esto de manera general, sin nombre propio, pero eso ya lo estamos viviendo hoy. Era profecía el Apocalipsis hace 50 años. Hoy no es profecía el Apocalipsis, es un hecho. Aunque toda la profecía no se ha consumado, porque no se consumará sino con la venida de Cristo. Pero no vamos a creer como los fatimólogos trasnochados que va a haber un resurgir y triunfo de la iglesia y un papa bueno y que consagrará Rusia, como cree Luis Padilla y todos esos tontunos que saben mucho pero no contextualizan. Entonces estamos en presente apocalíptico y profecía ya pasada, vivida y futura para lo que espera, para lo que falta. Pero aquí no hay ningún triunfo temporal de la iglesia, humanamente hablando. El triunfo vendrá con la parusía. Eso es lo que nos dice el padre Castellani. Por eso dice: los verdaderos católicos se distinguirán no por creer en Cristo, porque cuántos no creen en Cristo, es lógico, sino en que esperan en la segunda venida de Cristo, en el que creen, que es muy distinto. Entonces, mis estimados hermanos, no me quiero alargar, y ya creo que me alargué, no sé, pero entonces ese es el problema, esa es la situación. Eso es lo que no quiere ver la línea media. Eso es lo que no quiere ver Caponeto. Eso es lo que no quieren ver los tucistas. Eso no lo quiere ver Ricosa. Eso es lo que no quiere ver la fraternidad. San Pío X, la fraternidad del buen pastor. Eso es lo que no quiere ver Schneider, Viganó. Eso es lo que no quiere ver Luis Román en ese blog y los otros blogs que hay similares.
Eso es lo que no quiere ver los obispos como Dolan, como Sambor, como Pivaruna, como Morelo. Eso es lo que nadie quiere ver, ni soporta ver, ni tienen el receptáculo adecuado y limpio de la cabecita y de su formación para poder recibir ese oro puro, acrisolado en este fuego apocalíptico que nos devora. Ese es el factor principal y la causa principal por la cual nadie de todos estos y muchos más no quieren ver. Se quedan a medias con buenas intenciones. Yo no digo que sean malos. Podré ser yo peor. Pero aquí no se trata de la subjetividad moral. Se trata de la objetividad de la verdad, impugnada, conculcada, vasofiada, pisoteada. Y con ella los sacramentos. Y no quería leer más. Y lo iba a decir de principio y se me quedó para el final, pero la divina providencia sí lo quiere. Aunque parezca medio modernista o protestante, alabado sea el Señor, amén. Y esos son los rabinos. Los rabinos estornudan, se echan un flato y aleluya, alabado sea el Señor. Inmaculado Corazón de María. Esa religión de imbéciles. Eso es vasofiar las apariciones. El Inmaculado Corazón, el Sagrado Corazón, la religión y la verdad. Entonces, ¿dónde tengo la hojita? De lo que ya les leí, aquí está. De el motu propio del año pasado de Francisquito. Y vuelvo y leo. Los libros litúrgicos, artículo 1, esto es Traditionis Custodes, custodios de la tradición, sin tradición, porque vea, primer artículo, los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Esto es ya ruptura con la tradición. Así que la misa de San Pío V no es expresión hoy de Roma, del rito romano, de la Iglesia Católica. Esto solo, no tengo que leer más. Ya lo condena. Esto es lo mismo que dice Cayetano. Si un papa quiere suprimir las ceremonias, se hace cismático. Y aquí lo está haciendo, lo está diciendo. No necesita más. Aunque después diga, bueno, los obispos por allá pueden, es de su facultad, hagan lo que quieran, pero siempre y cuando me reconozcan Vaticano II y patachín patatán. Y esta es una escisión profunda. Entonces, no hay nada que hacer con Babilonia. Hay que salir de ella huyendo y no formar parte ni arte. A ver si lo entendemos. Y si no, no entendemos nada. Absolutamente nada. Y no creamos que porque recemos el rosario, hagamos penitencia y sacrificio, que está bien,
seamos piadosos, difundamos el Inmaculado Corazón, el Sagrado Corazón y todo lo que quieran. No es suficiente, porque no se trata de piedad sola, sino con doctrina, adoctrinarse. Porque la piedad, mucha o poca, sola, no vale de nada. Y por eso no le sirve a ninguno de estos. Porque no se quieren adoctrinar. Y también tienen la excusa de que no hay quien los adoctrine. Pues yo los estoy adoctrinando, aprovechen y gratis. Pero es que si lo van a adoctrinar y le dicen, oigan el sermón, se escandalizan. Porque son vírgenes bobas, imbéciles, muy devotas, vírgenes. ¿Qué más quieren? Una virgen es devota, ¿no? Pero es una imbécil que se va al infierno. Y eso le va a pasar a todos estos imbéciles. Y sí, sí, no, no. La cimitarra de San Elías. Se acabó. Entonces, mis estimados hermanos, espero que esto lo entendamos. Por lo menos más de una o dos personas. Pero si no, vamos a seguir patinando en la estupidez, en la idiotez, por falta de doctrina. Porque es pietas con doctrina. Piedad con doctrina. Es una armonía. Y eso se ha perdido. Entonces rezan. No sé para qué estúpidamente reza un padre, y me perdonan, el Padre Nuestro del Ave María. Eso se hacía en Econ, en la conferencia para los seminaristas y antes de cada curso. Pero no para una cosa en televisión o en público o en internet, que es lo mismo. Hable de lo que tenga de hablar, pero tengo que ser diabloso, Pater Noster, y hasta en latín. A perderme tiempo medio minuto ahí. Hable menos, sea más sintético y déjese de payasadas. Pero no, hay que ser católicos y entonces Ave María Purísima. Lamento. Entonces, no se puede. Entonces hay que salir de Babilonia, no contagiarse. Y hay que combatir, no solamente resistir, sino combatir. Sustinere e agredere. Son las dos cualidades del combatiente. Resistir en la inhóspita trinchera, si quieren, pero combatir con un paso o dos o tres adelante. Porque a puro trincherazo tampoco. A ver si nos queda claro. Y no querer estar en la legitimidad de lo políticamente correcto. Que ese es el handicap, el obstáculo de la gran mayoría. Tienen miedo a hacer cara pintadas, como los que fueron a las Malvinas. Que no los ridiculicen, no me importa un comino. Soy un cara pintada y ¿qué? A mucha honra y honor. Que no me pongan el San Benito. Que no me digan excomulgado, bienaventurada excomunión. Y yo la tengo por doble faz. Por la de Monseñor y por la de sus imbéciles discípulos. La fraternidad. Porque me expulsaron siendo
miembro a perpetuidad. Ojo. Y eso es grave. Gravísimo. Por eso lo voy a ver a Felé y a Pagliariani el día del juicio. Y a Smithberger y compañía. Y por eso digo que soy el único miembro en activo fiel a Monseñor Lefebvre. Porque no todos son así de íntegros, ni todos son a perpetuidad. Y yo no me fui por mi voluntad, ni capricho, sino porque me echaron. Así que valgo mi peso en oro. El que quiera aprovechar, que se aproveche. Y el que no, que se friegue. Así de claro. Y ellos son unos traidores, como lo demostré el domingo pasado. Y los vuelvo a demostrar ahora. Salid de Roma. Lo dice Monseñor Lefebvre. No lo comparéis a Roma, la visibilidad de la Iglesia, con la Roma oficial. Está claro. Entonces, mis estimados hermanos, si esto nos entra en la cabeza, habremos ganado mucho, y si no, paciencia. De todos modos, nos encomendemos a la Santísima Virgen María para que nos ayude a conservar, meditando en nuestros corazones, estas cosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.